en el ámbito laboral en la localidad de San Lorenzo con una demanda sobre una cuestión particularmente llamativa en relación a una empresa que tiene, ha tenido un conflicto en relación a terceros que se han involucrado en una empresa para, tener algún tipo de beneficios con, conductas que han generado una gran complicación en el desempeño de esa empresa específicamente, pero puntualmente en lo que tiene que ver con el hostigamiento y la persecución a los trabajadores y trabajadoras de esa empresa. Bueno, allí intervino un grupo de abogados que llevó adelante una acción judicial en resguardo a estos trabajadores y ha salido un fallo que en breve nos va a comentar la abogada que estuvo en ese caso. Y este conflicto que se desató en la empresa IDM, Sociedad Anónima de la localidad de San Lorenzo, para que la gente pueda entender de qué se trata este tema, qué es lo que hace la empresa, cómo se inicia toda esta causa. Es muy interesante porque además de existir una demanda autosatisfactiva, como vos bien decís, hay una denuncia penal, digamos, en paralelo, se trabajó en los dos fueros, tanto en la justicia del trabajo como en la justicia penal, por este tipo de conflictos iniciados a partir de Jorge Alberto Aragón, que es una persona, digamos, que inclusive antes de que nosotros tomemos intervención en el caso había sido denunciada y ya imputada por los delitos de perturbación de transporte y turbación de la posesión. Ahora lo que nosotros hicimos fue, la empresa ya estaba admitida como querellante dentro de la causa penal, hacer una ampliación y solicitar otro tipo de medidas porque se había, digamos, continuado con acciones intimidatorias hacia personal de la planta, hacia los propios directivos, y ventiló inclusive a los medios un llamado. Uh-huh. Hubo además, la colocación de un colectivo y una casa rodante en la puerta de la planta. Con cámaras controlando a todo el personal. Con cámaras de videovigilancia. Pero para que por ahí la gente pueda entender, este personaje Aragón, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Cómo llega a la empresa? ¿Qué fue lo que pasó Bueno, eso ahí? es lo curioso, que no es accionista y que no es perteneciente, digamos, al equipo directivo, podría decirte, de la planta, sino que es representante de un accionista minoritario, que es en este caso la familia Segales, a la que él representa y sobre el que quiere él intimidar justamente y presionar la adquisición de un paquete accionario que a su vez es mínimo, porque la familia que él representa tiene un paquete en que en comparación a Caterina Group, que es quien adquiere la planta de IDM, muy minoritario. Ajá. ¿La planta a qué se dedica? La planta de IDM es una planta que se dedica al tratamiento, gestión y saneamiento de residuos complejos, de residuos industriales, y a partir, digamos, de este conflicto, donde él, en todo caso, podría haber ido por la vía civil y comercial, claro, digamos, si no estaba de acuerdo con lo resuelto en las asambleas, pero quiero decir, IDM es una planta estratégica que está en el corazón del cordón industrial, está en la ruta provincial 10, sin numeración, pero es fácilmente ubicable por todo el mundo en San Lorenzo, en una zona aparte que respeta los perímetros y las distancias que hay que tener con los núcleos urbanos para que no reciban esa emisión. Y justamente también lo curioso es que él, para disfrazar toda esta maniobra, toda esta pantomima de que en realidad se estaría violando derechos de los trabajadores y demás, y habla también de una cuestión ambiental, que no es tal. Claro, él dice que la empresa no cumple con los requisitos para no contaminar el ambiente o algo por el estilo. Supuestamente ha realizado denuncias. Yo lo que te puedo decir es que IDM tiene un certificado de aptitud ambiental. Imagínate que por su actividad es una planta que está más que fiscalizada, o sea, claro, tiene que cumplir con la ley de residuos peligrosos a nivel federal, tiene un certificado de aptitud ambiental, tiene que tener además exámenes y protocolos aprobados que tienen que ver con las emisiones, con el funcionamiento de incineradores, y aparte te hago otra contrapregunta: si vos bloqueás la salida
Claro. con un colectivo, con una casa rodante, de una planta que tiene incineradores, o sea, te hablo de termodestrucción de residuos, Claro. de destrucción de residuos a base del calor. Si vos bloqueás la salida, ¿a quién se le produce daño ambiental? Digamos, ¿dónde está el peligro ambiental entonces si vos estás bloqueando la salida donde justamente en IDM las salidas son hechas de esa manera para que no haya ningún tipo de conflictividad al momento de ingresar y pueda, digamos, haber un esquema y un protocolo bastante fluido a la hora de trabajar? Entonces, si vos bloqueás lo que eventualmente es la salida y el egreso, en este caso del personal, porque encima es una actividad que requiere sí o sí mano de obra. Claro. Hoy en la era de los procesos automatizados, justamente esta actividad, que es la de gestión de residuos de alta complejidad, requiere sí o sí de mano de obra. Entonces, si vos bloqueás las salidas, y lo que puede llegar a ser una salida de emergencia, inclusive, si algo pasase en la planta, estás exponiendo a todos los trabajadores. Por eso también esta acción tiene dos frentes. Claro. Una, la protección del trabajo y los trabajadores que estaban siendo hostigados al día de la fecha de la semana pasada, que afortunadamente hubo este tipo de medidas fueron aniquiladas por la fuerza de seguridad en este caso. Pero bueno, nosotros hemos puesto en conocimiento también el día jueves, después de tener la audiencia penal, que esta persona continuó publicando videos en las redes sociales y había justamente una orden judicial expresa, en este caso del juez penal, del cese de todo tipo de hostigamiento, incluyendo las redes sociales. Claro. Entonces, si está publicando 15 minutos después de la audiencia 8 videos en Instagram, viendo todas las redes respecto de la planta, y estamos hablando del entorno digital, es decir, el delito se perfecciona en este caso cuando hay una difusión y una publicación. Claro. Porque él después, como defensa, ya me imagino que podrá decir, no, pero yo lo grabé antes, pero no. Sí, digamos, de se todas incumplió una orden maneras, judicial. Claro, de todas maneras, la publicación, por más que lo haya grabado antes, la publicación ya estaba prohibido hacer eso. Exactamente. ¿Qué cantidad de trabajadores fueron afectados por esta situación? Porque en realidad fueron afectados. Fue afectada, por un lado, la empresa, los directivos y demás, y también los trabajadores. Así que esto es como muy amplio, ¿no? El tema. Y estamos hablando de más de 30 familias, verdaderamente. IDM es una planta que da muchísimos puestos de trabajo y donde, por lo tanto, además, al estar también ubicadas mujeres, hubo normas inclusive de la Convención de Belém do Pará que hemos tenido que invocar por testimonios, por evidencias testificales que tomamos, donde había chicas que se sentían muy intimidadas y hostigadas. Claro. No las nombro porque obviamente. no quiero exponerlas, pero quiero decir, esto está incorporado a la causa penal. Hubo, digamos, y eso también es lo interesante de la norma que invocamos. Nosotros invocamos el Convenio 190 de la OIT porque justamente abarca en lo que es la protección del mundo del trabajo también el derecho a que cese cualquier tipo de turbación de terceros ajenos a la estructura de la empresa. Claro. Y donde también abarcaría a los directivos de la empresa. Claro. Este hombre Aragón, él hacía este tipo de maniobras. Bueno, él instaló un colectivo, una casa rodante, e instaló cámaras fijas en esos lugares para observar todo el movimiento de la empresa y para hostigar a todo el personal. ¿Él estaba solo, con algún grupo de otra gente? ¿Cómo se manejó esa situación? A ver, en los videos se visualizan algunas personas, ha contado tal vez con algunos grupos y demás. Lo cierto es que la primera persona que siempre sale a hablar en las redes sociales, a decir esto yo lo voy a seguir hasta la muerte, digamos, y con todo este ímpetu, es él en primera persona, podría decirte. Él con el interés puntual de hacerse de las acciones de ese grupo accionario minoritario. Hay un audio ventilado al respecto donde solicita yo hasta que no me den $1 millón, que es lo que estoy pidiendo, esto lo voy a seguir. Ha dicho en otros videos que lo va a seguir hasta la muerte. Entonces, y ya estamos hablando aparte de a comparación del paquete accionario de sus representados, estamos hablando de un sobreprecio total. Por eso te digo que es una maniobra extorsiva, que lo de la
la postulación ecológica, si se quiere, se cae cuando acá no aparecen ni trabajadores, que son las personas que estuvo hostigando, y cuando ya hablamos de dinero a cambio de una determinada acción. Eso ya es un comportamiento netamente extorsivo. Digamos que hemos también en ese sentido ampliado las denuncias que ya existen porque entendemos que este sujeto, aparte si sigue siendo así, va a ser objeto de futuras imputaciones. Claro. Es realmente, bueno, terrible, ¿no? La situación. Y bueno, Sí. entonces, ustedes se presentan una vez que ya había algunas acciones ya presentadas ante la justicia. ¿Eso cómo estaba al momento que ustedes toman el caso? Había denuncias penales, ya había sido el señor Aragón imputado por Nicosia, que es el fiscal actuante en este caso. Sí, lo que nosotros hemos hecho fue reforzar y relatar además nuevos hechos que habían acontecido en los últimos días, acompañar a evidencia testifical, evidencia digital, por todo lo que tuvimos que colectar también que ocurría en las redes sociales. Y además, y siendo consecuente también con la última vez que estuve acá, que me escuchaste hablar de las garantías y demás, nosotros dentro de las medidas que hemos pedido, el 20 de agosto cuando tuvimos la audiencia, no pedimos la prisionización preventiva y el fiscal tampoco, siendo coherente con lo que hablamos aquella vez y ahora tampoco, pero 15 minutos después de esa audiencia se hace lo que expresamente estaba prohibido por una orden judicial y eso para que lo sepa todo el mundo, una orden judicial no es una recomendación, un consejo que da un juez. Sea el juez laboral, sea el juez penal, que fue en este caso el doctor Gaza, o sea, pero de aquí de ambos jueces se impuso, en el caso de la jueza laboral, una restricción a no menos de 500 metros y también el desmonte de las cámaras y que se quiten los vehículos que obstruían las salidas. En el caso del juez penal, medidas en el mismo sentido, pero que tenían que ver con el cese de hostigamiento, el impedimento de contacto, y las medidas que nos da el Código Penal que no implican la privación preventiva de la libertad en este caso. Y minutos después, y justamente explicó el propio juez al momento de dar el fallo, que estábamos todos presentes, que esto era una orden, digamos. Claro. El no acatarla implica la configuración de otro delito que es el de desobediencia. Claro. Entonces yo te digo, nosotros no hemos solicitado la prisión preventiva. Pero el fiscal tampoco, las circunstancias... pero quien está complicando su propia situación procesal me parece que es el propio imputado, ni siquiera es que somos nosotros. Bueno, vos has hablado conmigo ya la vez pasada en otro caso de ejecución penitenciaria, yo también soy defensora, entonces tiene derecho a defenderse y por supuesto que lo tuvo y lo va a seguir teniendo, de acompañar su propia evidencia. Inclusive es lo que decía el juez penal, mire, esto no es derecho a huelga ni derecho a protesta desde el punto de vista que primero no hay representatividad de ningún trabajador en ese postulado, porque esa fue en un primer momento de la defensa. Claro, y segundo, esto hablando del comportamiento de esta persona, de este señor Aragón, ¿no? Sí, de quien está imputado, exactamente, sí. Hablando de eso, su defensa fue en un primer momento decir, sí, no, es que esto es una protesta legítima, a partir de que mis reclamos fueron desoídos, a partir de que las denuncias no se hicieron, de que las denuncias, que él supuestamente habría hecho por daño ambiental y algunas más que ni siquiera, yo te lo digo así de manera inexacta, pero porque fueron volcadas de esa manera también. Claro. Yo te digo, IDM hoy no tiene multas, no tiene clausuras, no tiene ningún tipo de sanción que tenga que ver con violaciones al derecho ambiental. Y ya te digo, al ser una actividad que está dedicada a la gestión de residuos industriales, está más que controlada. Claro, seguramente. Sí. Y más en lo que tiene que ver, bueno, con todo el cordón industrial, que bueno, es una zona que tiene todas las empresas que por ahí pueden llegar a tener algún riesgo de contaminación y que, bueno, se sabe que hay controles, ¿no? Sí, ¿no? Y además está justamente ubicada en una zona donde se permite ese tipo de actividad o la actividad petroquímica, o sea, actividades que sí, justamente necesitan aprobar un protocolo determinado para que, como te decía, los vecinos no reciban emisiones, se puedan gestionar también los residuos, haya también... De hecho, a partir de que la empresa, aquí por Caterina Group y demás, hubo el desarrollo de una política ambiental y una mejora, por ejemplo, de los hornos /
incineradores, que es donde se tratan allí los tratamientos a temperatura, muy superior. Y una gestión además con los trabajadores muy, muy diferente a cómo estaba la empresa previamente. Por lo tanto, por eso te digo, esto no es que nace de un reclamo de los vecinos, de contaminación, ni nace de los trabajadores, de un reclamo salarial. Esto nace de un interés económico de alguien. Y que encima sí es representante de personas que sí directamente están involucradas, pero con un paquete accionario donde la decisión obviamente está acotada a ello. Y donde eventualmente el fuero para decidir este tipo de cuestiones es la justicia civil y comercial. Claro. Nosotros acudimos aquí a la justicia laboral, que es la competente sin ninguna duda, justamente por las maniobras que decidió emplear dentro de la planta y por verificar en las condiciones de cómo tenían que trabajar los trabajadores de la planta a partir de todas estas maniobras que decidió hacer. Claro, bueno, entonces ustedes ahí, ¿qué presentaron? ¿Qué obtuvieron? ¿Cómo fue ese proceso de este fallo que, bueno, fue una resolución inmediata de esto de las medidas autosatisfactivas, ¿no? Que tienen que ver con lo laboral y todo este hostigamiento. Sí, las medidas autosatisfactivas lo que tienen, digamos, de beneficioso en estos casos es que justamente actúan ante la urgencia, no se requiere la producción de prueba como se requeriría en un juicio ordinario, sino que requiere, sí, obviamente, exponer que existe una denuncia penal, que existe una situación de urgencia, acompañar, obviamente, el sustento de la evidencia de uno, pero sin que eso implique diligencias probatorias como un juicio común y corriente, claro, digamos. Y bueno, la jueza lo entendió así e hizo un fallo aparte y una consideración al respecto de por qué acá se estaban velando la seguridad y la indemnidad y la psiquis de los trabajadores por las condiciones en cómo estaban trabajando. Sí, es una suerte de lean case porque es la primera vez dentro de la provincia que una empresa, en este caso, se posiciona como garante de su propia planta y de su propio personal. Claro, porque esta presentación la hace no los trabajadores, sino la propia empresa. La propia empresa, exactamente. Obviamente representada por ustedes en la justicia laboral, y porque bueno, ya aparte de estas causas que ya venían penal y civil también. Penal. Solo penal. Sí, penal. A ver, supuestamente hay denuncias de Aragón en sede tanto administrativa como penal, pero lo cierto es que desconozco absolutamente el estado de las actuaciones y hasta no te podría decir ni siquiera el número de quij. O sea, en esa inexactitud me manejo si es que esas causas existen o fueron simplemente invocadas en la audiencia. La verdad que no pero las bueno, conozco. ante este conflicto, ante esta situación, ustedes lo que deciden es hacer la presentación en el fuero laboral. Trabajar en ambos fueros paralelamente, claro. En el fuero laboral por un lado, donde aparte hay discusiones distintas, porque en el fuero laboral discutimos sobre los derechos de los trabajadores y de la planta, a poder tener su operatividad ordinaria, a poder tener salida y entrada trabajar con normalidad y que la gente no se sienta presionada, hostigada y que haya un clima tenso de trabajo y de presión hacia los trabajadores que hace que, bueno, el trabajo obviamente se vea también... Sí, hasta violaciones de leyes que... por ejemplo, la ley de protección de datos personales, no hay ningún derecho en filmar a nadie absolutamente y sobre todo donde estaban, digamos, manteladas en este caso las cámaras también, y bueno, después en sede penal denunciar este tipo de conductas y ya buscar la responsabilidad penal por conductas que configuran un delito. Ya ahí sí obviamente hablamos de una punición, pero bueno, hemos sido, yo creo que más que proporcionales a la hora de cautelar a los trabajadores y hasta ahora no ha implicado la privación de su libertad. Sí, lo que sucede es que si ante una orden judicial, que ni siquiera es que emana de nosotros, emana de los propios jueces, tanto laboral como penal, no se cumplen, bueno,
será objeto de futuras audiencias imputativas y pedidos cautelares que tenemos que conversar. Si no se puede cautelar, en este caso, el normal funcionamiento de la empresa, que es lo que buscamos. Claro. Y el de sus trabajadores, ¿no? Principalmente, una empresa que tiene una actividad que es riesgosa, con personal que tiene que estar trabajando tranquilamente, poniendo su cabeza en el trabajo para que no pase nada y sentir estas presiones es realmente afecta mucho al normal desempeño de ese espacio, ¿no? Y porque además ha decidido continuarlo por las redes sociales 15 minutos después que tuvimos la audiencia el día jueves, a partir de haber impuesto una suerte, si querés, de confirmación, entre comillas, dicho en criollo, de algunas medidas que se dispusieron en la justicia laboral, porque la prohibición de acercamiento está. Uh-huh. Ya lo había decretado la jueza laboral, de hecho, antes que el juez penal, y el juez penal también fue contundente al respecto, un impedimento de contacto absoluto, abarcativo aparte de las tecnologías de la información. Claro. Que es también, una normativa que nosotros citamos en el fuero laboral y en el fuero penal, además del convenio 190 de la OIT, la recomendación 206, porque habla justamente de todo tipo de hostigamiento, incluido el que utiliza las tecnologías de la información y los medios. Y ahí se incluyen obviamente las redes sociales. Está redactada en otro momento histórico esa norma. Obviamente, pero está incluido obviamente dentro de tecnologías de la información, claramente cualquier medio de radiodifusión, inclusive las redes sociales. Qué tema, ¿no? Que, les ha generado, un trabajo importante, ¿no? Esta causa. Sorprende aparte. Sorprende. Claro, porque, sorprende mucho. Sí, realmente. No sé si hay algún otro caso similar o que haya ocurrido con estas características, pero hay que empezar a buscar, como mencionabas, convenios de la OIT, otras recomendaciones, y buscar en la legislación, a ver qué cosas se pueden tomar de dónde tomarse para resolver este tema. Y hemos tenido, obviamente, que ser creativos porque las invocaciones, hay obviamente fuentes normativas nacionales invocadas, pero en el fuero laboral acudimos más al derecho internacional del trabajo, justamente a recomendaciones de la OIT. Claro. Por suerte, además, la magistrada Otarola, que es de la Justicia Laboral de San Lorenzo, es una magistrada que es reconocida por velar por la tutela judicial efectiva. De hecho, muy probablemente yo la conozco a ella no a mí, ahora a partir de los escritos, pero sí conozco su trayectoria y tuvimos, por suerte, magistrados a la altura de las circunstancias, en el sentido de que han actuado con la máxima celeridad posible y además con proporcionalidad, porque ya te digo, hasta ahora esto no ha implicado la detención de persona alguna. Uh-huh. Por lo menos por ahora, quiero ser prudente en ese sentido, porque no sé qué más qué más puede pasar, y también nosotros en qué posición vamos a estar, porque obviamente la postura respecto de la prisionización sin condena, vos la conocés, la tratamos previamente en otro programa, y en ese sentido los tres, digamos, tanto Gustavo como Marcos, que son mis socios, estamos contestes en ese tipo de postura y hemos sido consecuentes, ¿no? Y también el fiscal, en ese sentido hemos tenido una unidad de criterio, hemos planteado el mismo tipo de medidas, pero si no son suficientes, tendremos que sentarnos a pensar y hasta con pesar, lo digo, porque no. Claro, el tema es que, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Obviamente que nadie quiere que, por una cuestión, como hablábamos, sin condena, por, respetar, tratar de que la persona permanezca en libertad en situaciones en que no ameritaría estar detenida,
Pero bueno, en este caso, al ver que el comportamiento de esta persona y si sigue en su postura y bueno, vuelve al hostigamiento y a comportamientos que bueno, ya les fueron señalados que debe cesar, bueno, ahí ya no quedan muchas opciones. Y sobre todo porque aparte estamos en el inicio de una investigación penal preparatoria. Imagínate tú que falta todavía el desarrollo de un juicio oral y público. Claro. En el desarrollo del juicio oral y público, si estas van a ser el tipo de conductas que va a tomar o este tipo de acciones que se van a llevar a cabo, y vamos a tener que pensar estratégicamente cuáles son los planteos que hacemos, obviamente siempre en diálogo con el fiscal. El doctor Nicosia en ese sentido ha sido muy prudente, muy proporcional, muy, muy serio a la hora de también de hacer su propio planteo, porque él ya previamente realizó las imputaciones y es quien primero tomó conocimiento, inclusive antes de que nosotros tomemos intervención, de estas situaciones de hostigamiento y de perturbación del transporte. Además, es un delito de peligro abstracto. Claro. Por eso te quiero decir que lo ambiental no tiene ni pies ni cabeza. Porque atentar contra la seguridad, digamos, de la que vos decís defender, nadie que defiende la seguridad bloquea, digamos, una salida y entrada a un predio que como te dije, se dedica a esta actividad. De alto riesgo y que puede tener una emergencia y necesita que estén libres esos accesos y egresos de la planta. Realmente es... sí, bueno, obviamente hay un interés específico y económico de esta persona que, bueno, lo lleva a estas acciones, ¿no? Y es muy notorio, yo creo, digamos, desnudar toda la trama. Tal vez, obviamente, hay cosas complejas para desentrañar y preguntas que uno mismo se hace, pero ¿por qué? Y demás, pero lo cierto es que, digamos, las motivaciones que por lo menos ha esgrimido hasta ahora y su forma de proceder, y además de ser contrarias a derecho, diría que hasta son muy, muy burdas en sus intentos por intimidar, por hostigar, digamos. Sí. Y por eso digo, tal vez sea objeto de futuras imputaciones. Voy a usar el condicional por eso. Claro. Debería ser imputado por el delito de extorsión y desobediencia a partir de lo que hemos también denunciado. El propio jueves. Claro, no nos dio ni tiempo. Bueno, lo importante para rescatar de esta causa es que, bueno, han hecho una presentación en la justicia laboral, que han tenido respuesta con la celeridad que ameritaba el caso y que es un fallo que es inédito prácticamente. Que no hay precedentes de este caso, de esta resolución. De peticiones de esta naturaleza, donde una empresa se posiciona como garante de sus empleados, no, donde hay, digamos, una unificación de criterio dentro del mundo del trabajo respecto a cómo defender sus intereses, no. Por eso también estuvo muy fundada, porque obviamente nosotros también en la elaboración y en el planteo estratégico, si bien obviamente uno es creativo y busca fuentes normativas que lo respalden, obviamente lo que más se busca, y sobre todo en una medida autosatisfactiva, es el decreto de que se ejecuta. Y aparte, en este caso, la jueza laboral, al, digamos, correr vista y diligenciar los oficios a las fuerzas de seguridad, a la propia fiscalía, actúa con poder de policía de frenar esta situación. Entonces, estuvo muy bien fundamentada y muy bien, digamos, argumentada y con solvencia, porque nuestro interés era que esto terminara, digamos, que esta situación cese. Que obviamente también para eso estamos nosotros, salvaguardar los intereses de las personas que representamos. Bueno, un trabajo arduo, imagino, y bueno, con una resolución positiva en relación al pedido que hicieron. Con buen resultado, nos ha hecho pensar, la verdad. Bueno, muchas gracias, Liz, gracias
por este espacio aquí en Se Presume Culpable. Bueno, la doctora Liz Feldman con este caso, ¿no? Que, bueno, terrible, de mucho trabajo y por suerte con una resolución positiva para resolver esta situación que sigue sus carriles en la justicia penal, pero bueno, allí está resuelto por lo menos el tema del hostigamiento y esta persecución a los trabajadores y a esta empresa que cesó obviamente y que ya pueden seguir trabajando con normalidad, que esa era una de las situaciones que querían resolver.